el hermano, uno de los medio hermanos del Señor Jesús, que fue Santiago. Carta de Santiago en el último capítulo, que es el 5. Y vamos a hablar un poco sobre un hombre que nos ha dejado por medio de su testimonio un legado importante a nosotros los hijos de Dios, y me refiero a Job. Precisamente estamos estudiando con los varones los días martes, hemos comenzado a estudiar este libro de Job. Y el título de este mensaje que nos va a llevar seguramente este domingo y el siguiente, el título de esta serie va a ser Job, un modelo de confianza y fe en Dios. Ese es el título de esta serie. Job, un modelo de confianza y fe en Dios. Y así en el capítulo 5 de Santiago, vamos a leer el versículo 10 y 11, pero el contexto que comienza en el verso 7, Santiago está hablando de la venida del Señor a las personas a las cuales Santiago le está escribiendo esta carta, ¿no? Que era a un grupo de creyentes judíos. Y le está exhortando, lo está animando en cuanto a la esperanza del creyente, que es la aparición, el regreso de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Jesús es el Salvador, Jesús es el Rey de los cristianos. Y Santiago aquí los está animando a estos creyentes, y en el verso 10 dice, en estas palabras de ánimo que le está dando en cuanto al regreso del Señor, que es la esperanza que no deben perder, le dice en el verso 10, hermanos míos, le dice Santiago, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora, pregúntese, hermano, los profetas tuvieron durante sus ministerios, y obviamente Santiago está haciendo alusión a los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel o los profetas menores, que son 12, Ageo, Sofonía, Zacarías y otros, Jonás, Joel. Entonces Santiago está tomando como ejemplo a los profetas, le está diciendo a estos creyentes en el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplos de aflicción y de paciencia de los profetas. O sea, que cuando nosotros estudiamos la vida de los profetas, el ministerio de estos hombres no fue fácil. ¿Estamos de acuerdo con eso? Jeremías predicó a razón de 50 años. Y a los ojos humanos, el ministerio de Jeremías no fue fructífero porque prácticamente no se convirtió nadie. 50 años predicando. Y encima a Jeremías lo terminan asesinando. La misma suerte corrió Isaías y la mayoría de los profetas terminaron igual. Por eso Santiago les recuerda a estos creyentes, sigan el ejemplo. Santiago les está diciendo, yo sé que están sufriendo, yo sé que están en persecución, que están en aflicción, pero tengan memoria de los profetas, a ellos también los persiguieron. Y a ellos no les fue fácil portar el mensaje verdadero de Dios. Y ese espíritu no solamente ocurrió en el Antiguo Testamento, ni en el primer siglo cuando Santiago escribe su carta. Eso ha sido así a lo largo de los siglos, hasta el día de hoy. Aquellos que portamos la verdad de Dios, no nos es fácil. Los creyentes verdaderos, que son los que portan la verdad de Dios, aquellos que tienen en su morada al Espíritu Santo de Dios y que predican y proclaman la verdad de Dios, tampoco nos es fácil. ¿O estoy mintiendo? Pero Santiago nos dice, como les dice a la audiencia a la cual él escribe, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Pero un ejemplo más les da Santiago, verso 11. He aquí, dice, tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿A los que sufren por qué? Los que sufren por predicar la verdad de Dios, los que sufren por honrar a Dios en una sociedad totalmente pagana y pecadora como la que vivimos.
Hoy y en los tiempos de Santiago y en los tiempos de los profetas, si nos vamos más atrás. Porque nosotros tenemos que entender de que el mundo siempre fue enemistad con Dios. Siempre. Desde Génesis 3, cuando Adán y Eva caen en pecado, el mundo se transformó, la humanidad se transformó en enemiga acérrima de Dios. Totalmente. Ahora en estas semanas, el mundo en su casi totalidad, no todos obviamente, le están rindiendo homenajes a un líder de una religión apóstata, idólatra y pagana como es el catolicismo. A un hombre que ha usurpado, a un título que es una usurpación, a un título que solamente le pertenece a Jesús. El papado se hace llamar vicario de Cristo, que quiere decir representante de Cristo en la tierra. No es el papado, ni quien ejerza el papado, el vicario de Cristo. El vicario, el representante de Cristo, es el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia de Cristo en la tierra. Tú y yo somos vicarios de Cristo. Tenemos que tenerlo en claro eso. Pero dice Santiago en el verso 11, bienaventurados a los que sufren, y da el ejemplo. ¿Habéis oído, dice Santiago, de la paciencia de Job? Le está diciendo a estas personas, ¿han oído de la paciencia de Job? Y claro que estas personas, los destinatarios de esta epístola, conocían la historia de Job, como tú y yo la conocemos. Porque es un libro ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Entonces les dice el autor acá, Santiago, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Con relación a Job, ¿no? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así fue con Job. Pero Job, durante su tribulación, durante su angustia, durante su incertidumbre en medio de la prueba, Job, ¿qué tuvo? Paciencia. Y terminó siendo un legado de fe en Dios. Terminó siendo su vida un legado de confianza plena en Dios, en medio de su incertidumbre, en medio de muchas cosas que él nunca comprendió. Pero él se mantuvo firme en cuanto a su confianza con Dios. Inclusive Satanás usó a su propia esposa para quebrarle su fe y su confianza en Dios. ¿Se acuerdan así en el capítulo 2? Que él le recomendó a su esposa en medio de su sufrimiento. Vino su esposa y le dijo, Job, vení, vamos a orar juntos. Dice eso el texto. ¿Qué le sugirió la esposa a Job en medio de su sufrimiento? Ya, Job, maldice a Dios y muérete. Pero Santiago dice, vean el ejemplo de Job. Job fue un modelo de confianza en Dios y de fe absoluta en Dios. Vamos a ir al libro de Job, porque vamos a estar trabajando en algunos textos de este libro. Antes de los Salmos va a aparecer, después de Esther, va a aparecer el libro de Job. Como decíamos al principio, uno de los legados más importantes de la historia de Job, una de las enseñanzas, uno de los legados más importantes de la vida de Job, de la experiencia de Job, de la vida de Job, es que a pesar de todo, el creyente verdadero, a pesar de todo lo que pase un creyente, a pesar de toda aflicción, un creyente verdadero, un creyente genuino, siempre va a permanecer fiel a Dios. Y eso es lo que Job nos enseña. Y eso es lo que Dios a través de la vida de Job nos quiso enseñar, no solamente a la humanidad, sino al mismo Satanás, a los mismos demonios y a los mismos ángeles de Dios. Dios le demostró a través de Job que la fe verdadera, la fe que viene de Dios, la fe que Dios da a una persona, esa fe es inquebrantable por más que pase por el horno de pruebas que pase. Y ese es un legado que nos deja la vida de Job. A pesar
de todo el creyente verdadero siempre va a permanecer fiel a Dios. Y este libro, el de Job, cuando nosotros lo empezamos a estudiar, claramente nos muestra, especifica que no hay un autor bien claro, o sea, no nos dice el libro, en otras palabras, quién es el autor. Y en cuanto a este punto de quién es el autor, se han sugerido muchos candidatos, ¿no?, sobre que hayan escrito el libro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a lo largo de la historia, los teólogos han dicho, ha sido el mismo Job quien escribió el libro, cosa que no puede haber sido Job, porque él escribió de cosas que él no vio, porque los primeros 2 capítulos, la escena se lleva adelante ¿a dónde? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Entonces Job no pudo haber sido el autor. También se ha dicho que Eliú, un personaje que aparece al final del libro de Job, pudo haberlo escrito. Tampoco, ¿no?, los teólogos, los estudiosos llegan a esa conclusión. También se ha sugerido que pudo haber sido el profeta Isaías, el profeta Jeremías, también Salomón, pero los teólogos llegan a una comprensión, y hay pruebas para eso, de que es muy posible que Moisés haya sido el autor, porque Moisés vivió durante 40 años después de huir de Egipto por miedo a que el faraón lo matase, vivió en la tierra de Madián. Y la tierra de Madián está en la misma zona geográfica donde vivió Job y donde se dio todo este incidente. Es muy probable que Moisés haya escuchado la historia de Job y por inspiración del Espíritu Santo, él haya sido llevado a escribir este libro fascinante y edificante para el cristiano, para la iglesia. Y la fecha aproximada, si fue Moisés el autor de este libro, es más o menos en el 1440, ¿no? Periodo donde Moisés también llevó adelante, ¿no?, la escritura de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no?, que conocemos como la Ley de Moisés o también como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora bien, vayamos a Job 1. Y vamos a ver cómo el libro nos va a ayudar a entender varias cosas. Por ejemplo, empezando con el capítulo 1 y capítulo 2, una cosa que nos va a mostrar, ahora vamos a leer 2 versículos. Job 1:12 dice lo siguiente: esta escena se está dando en el cielo, Satanás viene de rodear la tierra, dicen los versículos anteriores, está en una charla con Dios. Y dice el versículo 12, ante el pedido que le hace Satanás a Dios, de que lo deje, que le quite la protección a Job para que él lo pueda probar a Job. A lo cual en el verso 12 dice que la respuesta de Dios fue la siguiente: dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tus manos, o sea, Dios le da el permiso, solamente le hace una aclaración Dios, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Tienes el permiso, pero cuidadito, hasta acá, más de ahí no. Ahora vamos al capítulo 2, verso 6, y aparece la misma secuencia. Dice el verso 6, y Jehová dijo a Satanás, después que falló en su primera prueba, Satanás vuelve a intentar de nuevo y Dios le da el permiso nuevamente, como en el capítulo 1. Y le dice en el verso 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces, en esta historia de Job nos ayuda a entender algo importante, y es lo siguiente: que Satanás no puede, y cuando decimos Satanás hablamos de el reino de Satanás, que eso incluye a los demonios. Satanás y sus demonios no pueden traer sobre nosotros, el cristiano, el Hijo de Dios, no puede traer sobre nosotros la destrucción financiera, la destrucción emocional o física sin el permiso de Dios. Dios es el que tiene el poder sobre lo que Satanás puede y no puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano, no Satanás.
Satanás es el que marca, Dios es el que marca el curso de la historia. Entonces, unas cosas que ya en los primeros capítulos del libro Dios nos muestra, y lo muestra a toda la humanidad y a todo el mundo espiritual, que Él es el que tiene el control de todos los eventos y que Satanás no puede hacer y deshacer a su placer. Necesita la aprobación de Dios. Y eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Porque muchas veces hay teologías corruptas en este tema y hay gente, ¿no?, cristianos, que andan viendo demonios por todas partes y que en todas las cosas que a ellos les pasan negativas, culpan a que el diablo. No, el diablo no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita. Satanás no es Dios, hermanos. Satanás es un ser creado como nosotros, caído en pecado y en desobediencia y sin posibilidad de redención. Pero una de las cosas que nos ayuda a entender el libro de Job al comienzo es esto, que Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y eso lo vemos claramente en el versículo 12 del capítulo 1 y en el versículo 6 del capítulo 2. Ahora, más allá, hermanos, de nuestra capacidad de razonar, de nuestra capacidad de querer entender el porqué muchas veces del sufrimiento del creyente, tenemos que entender también que hay cosas que están mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión y razonamiento. ¿Sí? Que muchas veces tenemos que terminar, como nos enseña Job, con un espíritu de fe y confianza en Dios, cuando nos enfrentamos a circunstancias que no sabemos por qué estamos sufriendo lo que sufrimos. Y descansar en los brazos de un Dios que es todopoderoso, de un Dios que es soberano absoluto de su creación y de nuestras vidas, como fue en el caso de Job. No entendemos muchas veces, todos hemos pasado tribulaciones en nuestras vidas cristianas, y ha habido tribulaciones que a veces no sabemos por qué causa estamos donde estamos sufriendo y queremos razonar y queremos atar cabos y no llegamos a una conclusión. Y muchas veces, por no entender de que Dios es soberano, por no entender de que Dios es grande y que tenemos que descansar en sus brazos, no poniendo en marcha la fe, muchas veces muchos creyentes terminan enojándose con Dios. Porque a veces hay cosas que nos suceden que están mucho más allá de nuestro raciocinio y de nuestra comprensión, como es el ejemplo de Job. El ejemplo de Job, suceden cosas en el cielo cuando Job está viviendo en la tierra. Y todas las cosas que a Job le suceden fueron diagramadas en esa charla entre Dios y Satanás, en ese conflicto que se estaba dando en la presencia de Dios. No siempre, hermano, no siempre podemos culpar el sufrimiento solamente al pecado. ¿Sí? No solamente porque un cristiano o porque un hermano esté sufriendo, quiere decir 100% que es porque él está fallándole a Dios en algo, porque hay pecado oculto en su vida. No siempre es así. Esa es otra cosa que nos enseña también el libro de Job. No siempre el sufrimiento del cristiano es como resultado por un pecado oculto que haya en su vida o por un pecado manifiesto que él ha llevado adelante. Muchas veces el sufrimiento es permitido por Dios en su omnisciencia, con el fin de purificar, con el fin de probar, con el fin de fortalecer y con el fin de enseñarnos algo nuevo a los creyentes. A veces Dios en su sabiduría permite que nos suceda algo, permite que entremos en una situación rara para fortalecernos, para purificarnos, para llevarnos a una mejor comprensión de su persona y muchos propósitos más. Muchas veces pasamos momentos difíciles por esa causa y la palabra de Dios es clara en eso. No solamente tenemos la historia de Job, sino si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y acompáñame el Evangelio de Lucas y damos un ejemplo en la vida de Pedro. Lucas capítulo 22. Esto es importante que como cristianos lo sepamos.
No siempre podemos culpar del sufrimiento al pecado, porque muchas veces es permitido el sufrimiento por Dios en su omnisciencia, en su capacidad de saberlo todo, con un fin y un propósito bien definido de parte de Dios. Purificarnos, probarnos, fortalecernos y enseñarnos algo nuevo, como fue en la historia de la vida de Job. Lucas 22, versículo 31. Aquí nos encontramos horas antes de que Jesús sea detenido, y ya sabemos el desenlace: enjuiciado falsamente, torturado, para finalmente ser crucificado. Versículo 31 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Quién es Simón, Simón? Es otro nombre para hacer alusión ¿a quién? Al apóstol Pedro. Este es Pedro, este es Simón. Jesús le está diciendo a Pedro: Simón, Simón, mirá que Satanás me ha pedido. ¿Cuál era una de las enseñanzas al principio del libro de Job? Que Satanás no puede hacer nada sin el aval de Dios. Y aquí en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir esa verdad, ese principio bíblico. Satanás se le hacía agua a su boca para destruirlo a Pedro. Él lo quería destruir, pero ¿podía hacerlo? No. ¿Qué necesitaba Satanás al igual que Job? ¿El permiso de quién? De Dios. Y Jesús le está revelando a Pedro: Satanás me ha pedido zarandearlos como a trigo. Pero fíjese lo que le dice Jesús en el 32. Pero yo he rogado por ti, le dice Jesús, para que tu fe... Jesús no le dice: Pedro, yo rogué al Padre por ti para que Satanás no te pueda tocar. No. Pedro, vas a estar en la prueba. Pedro, vas a estar en el horno cuando Satanás te zarandee. Pero tranquilo, yo he orado por ti para que la fe que hay en ti, que Dios te ha dado, ¿qué pase con esa fe? No falle. O sea, Pedro, ¿qué tenía? La fe verdadera, la fe salvífica. Esa fe verdadera, esa fe salvífica, ¿es producida por nosotros? ¿Es producida por el corazón humano o la recibimos de Dios en la salvación? La recibimos de Dios. Esa era la fe que tenía Job en el Antiguo Testamento. Por eso su fe fue inquebrantable ante las penurias que pasó. Y esa era la fe que tenía Pedro, que Dios había depositado en él. Entonces Jesús le dice: tranquilo, Pedro, porque yo he orado por ti para que tu fe no falte. Pero obviamente que vemos que Jesús, Dios en carne, le da permiso a Satanás. ¿Para qué? Para que lo pruebe, para que traiga aflicción a la vida de Pedro. Y el sufrimiento que Pedro va a llevar adelante a partir de ahora, que fue traicionarlo a Jesús 3 veces y con maldición, lo negó 3 veces para salvar su pellejo. Cuando se vio en aprietos, él lo maldice a Jesús diciendo: no lo conozco a tal hombre. Esa era la prueba, esa era la zarandeada. Pero ¿por qué lo permite Dios? ¿Por qué lo permite Jesús? Porque Pedro tenía una personalidad como autosuficiente. Pedro no confiaba en Dios como debería confiar. Pedro confiaba en su fuerza. Pasajes anteriores, cuando Jesús revela que él iba a ser detenido, crucificado, pero que iba a resucitar, él dice: no, Señor, y que todos lo iban a abandonar, dijo Jesús. Pedro fue el que se levanta y dice: no, Señor, jamás ocurra eso. Yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel por ti, sino estoy dispuesto a morir por ti, le dice. Pedro era una persona que confiaba 100% en ¿quién? En él. Y Jesús tenía que pulir eso.
Porque para servirle al reino de Dios, hermano, ¿en quién tenemos que confiar 100%? En Dios. ¿En nosotros o en Dios? En Dios. En Dios. ¿Cuándo? Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tenemos que reconocer que sin Él nada podemos hacer. Y eso también lo enseñó Jesús en San Juan capítulo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. Y eso Pedro lo tenía que aprender. Porque aunque Pedro estuvo 3 años con el Señor, siendo ministrado por el Señor, siendo enseñado por el Señor, viendo él de primera persona milagros extraordinarios de parte del Señor, él seguía confiando en él. Y el Señor tenía que pulir esa parte de su carácter. ¿Y qué instrumento usó el Señor para pulir a Pedro? ¿A quién usó? A Satanás. Le dio permiso para que Satanás lo zarandeara, lo probara, para pulir esa parte del carácter autosuficiente de Pedro. Porque la autosuficiencia nos lleva ¿a qué? A la soberbia, al orgullo. Tú lo que tienes, lo tienes porque tú eres súper capaz. Tomamos el ejemplo de Leo. Leo, en el trabajo, el oficio que él tiene, todo lo que él tiene, sea como él vive, el dinero que él se gana con su trabajo, él lo hace todo porque él es capaz, porque él es súper inteligente, porque él tiene la fuerza, o porque él sabe que todo viene de Dios. Él sabe que todo viene de Dios. Él sabe que si se levanta mañana a la mañana es porque Dios le dio la vida. Él sabe que si se pone a trabajar es porque Dios le dio la salud. Él sabe que si viene en coche a su taller es porque Dios le envía clientes. Todo es Dios, hermano. Y no solo en la vida de él, sino en la vida de cada uno de nosotros. Si mañana nos levantamos es porque Dios nos da la vida. Si podemos ir a trabajar porque Dios nos da la salud. Y si tenemos trabajo es porque Dios nos da el trabajo. Y tenemos que vivir conscientes de esa verdad. Porque ¿eso qué es? Una verdad. Y no reconocer eso es ser soberbio, no reconocer eso es ser autosuficiente. Y Pedro era esa clase de personas. Y Dios tenía que trabajar con Pedro, porque Pedro iba a ser un baluarte, iba a ser una columna en la iglesia que días después, cuando viniese el Espíritu Santo, se iba a fundar en la tierra. Hechos capítulo 2. Y ya cuando viene y desciende el Espíritu Santo, Pedro era uno de esos 120 reunidos allí. Pedro ya estaba pulido. Ni hablar cuando leemos la primera carta que escribe Pedro, la segunda carta que escribe Pedro. Podemos ver a un Pedro sumiso, humilde, sabedor de que todo viene de Dios. Pero podemos ver claramente, hermanos, que no siempre el sufrimiento en la vida de un creyente es causa del pecado. Muchas veces el sufrimiento en la vida del creyente es porque Dios está llevando adelante propósitos en nuestras vidas. Dios está puliendo nuestro carácter, nos está haciendo a la imagen de Jesús. Y claro que a veces cuando Dios está tallando la imagen de Jesús en nosotros, a veces Dios toca partes de nuestra humanidad, de nuestro orgullo, que nos duele. Pero es necesario, es para nuestro bien al fin y al cabo. Pero tenemos otro ejemplo, vengamos a la segunda carta a los Corintios, y ahora vamos a tener el ejemplo del apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles, un hombre capacitado, preparado, elocuente, que obviamente nunca usó de esa preparación y elocuencia, él siempre estuvo al servicio del Espíritu Santo. Pero no obstante eso, él necesitaba ser pulido en un área de su vida también. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12, verso 1, en adelante, el apóstol Pablo lo obligan a que él empiece a contar las experiencias que él ha tenido en cuanto a Jesucristo. Él empieza a contar las visiones que él ha tenido, las experiencias sobrenaturales que Dios le dio.
Pero Pablo lo tiene que hacer porque lo están obligando, a él lo acusan en la iglesia de Corinto de ser un falso apóstol. Y él trata de defender su ministerio. Y a él lo obligan a que él empiece a contar estas cosas impresionantes que él fue testigo. Ese es el contexto a partir del versículo 1. Pero nosotros vamos a leer el verso 7. Fíjense lo que dice Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones, que las contó en los versículos anteriores, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, escuche, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué está reconociendo el apóstol Pablo? Que Dios le había dado permiso al Satanás y a su vez envíe un demonio. No se sabe específicamente qué tenía, pero sí lo que dice la Escritura, que Dios le permitió a Satanás que en una parte de la vida de Pablo, no sé si algo físico o espiritual, el apóstol Pablo sufriera, y con eso Dios ¿qué hacía? Lo mantenía el apóstol Pablo ¿cómo? Sumiso y humilde. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, por propósitos de Dios, había sido llevado y había sido puesto como testigo de ver muchas cosas sobrenaturales. Y como la naturaleza humana caída es muy propensa ¿a qué? A enorgullecerse. Entonces Dios, como propósito, le permitió a Satanás que lo abofetee de vez en cuando y así mantenerlo para que no se enaltezca. Ahora, nos damos cuenta, hermanos, que a veces, pero Pablo sabía, por eso lo escribe, sabía que atrás del sufrimiento que él tenía, había un propósito de Dios que para la vida de Pablo era ¿qué? Una bendición. Y Pablo fue una bendición para la iglesia a su vez. Dios necesitaba un Pablo humilde, sumiso, que le dé la gloria a Dios siempre. Un Pablo lleno de orgullo y vanagloria no iba a servir a los propósitos de Dios y no iba a ser una bendición para la iglesia. Gloria a Dios por ese permiso que le dio a Satanás a que a Pablo lo mantenga humilde. Gloria a Dios por el permiso que le dio a Satanás para que lo zarandeara a Pedro. Y gloria a Dios, hermano, por el permiso que le ha dado a Satanás para que a veces nos zarandee a nosotros. Por eso hemos crecido espiritualmente. Por eso hemos mejorado como personas. Por eso ya no somos los tan impulsivos que éramos antes. Mi familia está aquí. Yo antes era un loco de la guerra. Antes era una persona que se le salía la cadena rápidamente. Dios me fue puliendo. Y en ese trayecto hubo sufrimiento. Pero gloria a Dios por su palabra que nos dice las cosas antes que sucedan. Para que en vez de enojarnos con Dios, en vez de pedirle explicaciones a Dios, vayamos con un corazón humilde a sus brazos y le digamos: Señor, no entiendo nada de lo que me está pasando. Estoy sufriendo, estoy mal, pero me cobijo en tus brazos y confío en tu poder, confío en tu benevolencia, confío en tu misericordia, confío en tu gracia. Ese es el deber que tenemos que hacer. Hermanos, Dios ha sido y Dios sigue siendo suficiente. ¿Amén? Amén. Lo fue para Job, lo fue para Pedro, lo fue para Pablo y lo ha sido para todo verdadero creyente y lo es para nosotros. Dios ha sido y Dios sigue siendo suficiente. Y por eso Dios merece de nuestra parte, de cristiano verdadero, Dios merece nuestro amor, nuestra alabanza en todas las circunstancias de la vida, las
entendamos y las que no entendamos. Aquellas que no entendemos, Dios está llevando adelante algún propósito para bendecirnos, como lo hizo con Job, con Pedro y con el apóstol Pablo. Fíjese lo que dice el salmista, venga al Salmo 62, con relación a que Dios es suficiente y que Él merece de nuestra parte todo nuestro amor y toda nuestra alabanza. Salmo 62. Fíjese lo que dice el salmista David, acá, el rey David. Verso 1, Salmo 62, versículo 1. Dios merece nuestro amor, nuestra alabanza, a pesar de las circunstancias por las que tengamos que atravesar. David lo sabía bien. Dice el verso 1 del Salmo 62, solamente, ¿qué dice David? En Dios y alguien más, no, en Dios solamente está acallada mi alma. Está anclada mi alma. ¿En quién? En Dios solamente. No en la economía, no en el dinero, no en las cosas materiales, no en los afectos de otra persona. En Dios, dice David, está anclada mi alma. De Él viene mi salvación. Estoy en problema, estoy en aflicción. David está diciendo, yo sé que Dios en un momento me sacará de esta circunstancia. Verso 2. Él, Dios, solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré mucho. Verso 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarme de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Haciendo alusión a los enemigos de David en ese momento. Verso 5, David dice, alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Qué le decía David a su parte interna? ¿A su yo? ¿Qué le decía David? Con su mente, ¿qué le decía a su alma, a su corazón? Alma, no estés atormentada. Alma mía, en Dios solamente reposa. En este momento de incertidumbre, porque de Él es mi esperanza. Verso 6, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Verso 7, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Se dio cuántas veces repite la palabra mi? Como una expresión de totalidad. Dios es suficiente para mí, está diciendo David. Dios es todo lo que necesito. Y verso 8, esperad en Él en todo tiempo. Mira lo que el Espíritu Santo te está diciendo a través de la pluma de David que escribió este salmo. Espera en Él todo el tiempo. Estás atribulado, estás angustiado, estás desesperado, estás con incertidumbre, no sabes qué decisión tomar. Espera en Dios en todo momento. Y fíjate en todos los versículos anteriores cuántas veces David dice mi refugio, mi roca, mi castillo, mi salvación. Y comienza el versículo primero, en Dios solamente está callada, anclada mi alma. Volvamos al libro de Job, hermano. Y vamos a ver en el comienzo del libro, nos encontramos con otro aspecto interesante, que es el testimonio que Dios da de Job. Capítulo 1, versículo 1. Fíjese el testimonio que Dios da de Job. Job 1, verso 1, dice así, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era, acá está el testimonio de Dios, hombre perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Mire qué testimonio tenía Dios de Job. Era un hombre como justo. Y esto lo hablamos el otro día con los varones en la reunión que teníamos el martes, que estamos estudiando precisamente este libro. Ese mismo testimonio que Dios tenía de Job, ese mismo testimonio tiene Dios de quién? De sus hijos. Cuando Dios ve tu vida, si eres un creyente verdadero en Jesús, si tú has puesto tu fe, tu confianza plena en Jesús, si tú te has arrepentido de tus pecados, lo que conlleva, tú te has arrepentido que no puedes vivir tu vida sin Dios y que tú empiezas a vivir tu vida conforme a los propósitos de Dios, los cuales están revelados en tu palabra. Dios tiene ese mismo testimonio de ti y de mí. Dios, cuando mira tu vida hacia la tierra, cuando Dios mira mi vida, Dios nos ve como personas justas, rectas, temerosas de Él y apartadas del mal. Así nos ve Dios. No porque lo seamos en la práctica. No porque lo seamos en la práctica, porque desgraciadamente no lo somos. Pero Dios nos ve de esa manera porque nosotros estamos vestidos con la vida recta, perfecta, justa, temerosa y apartada del mal que vivió Jesús cuando estuvo en la tierra. Porque cuando un pecador cree en Jesús, Dios lo viste con su justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La vida santa y perfecta que vivió Jesús cuando estuvo en la tierra. Entonces al creyente Dios lo ve a través de Jesús. Dios me ve a mí a través de Jesús. ¿Y cómo lo ve Dios a su Hijo Jesús? Perfecto, temeroso, apartado del mal, recto. Entonces, como Dios me ve a través de la vida de Jesús, yo soy esa persona. Eso significa estar vestido de la justicia de Cristo. Pero fíjense en el testimonio impresionante que este hombre en el Antiguo Testamento tenía, de lo cual Dios, en una palabra, es como que se jacta. Este hombre era perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Obviamente lo que está diciendo el escritor de este libro de Job no era en el sentido de que Job era perfecto con relación a que él no había pecado nunca. No está diciendo eso. Porque el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, Pablo dice, no hay justo ni aún uno. No hay nadie, y eso incluye a Job. Entonces, no es en el sentido que Job era perfecto porque no tenía pecado, porque Job era un pecador. De hecho, el libro lo remarca. De hecho, Job reconoce que es un pecador en un momento dado de la narración del libro. Lo que está diciendo que Job había puesto toda su confianza en Dios, que Job vivía para honrar y glorificar a Dios en todo tiempo. Eso es lo que significa que Job era perfecto, temeroso, apartado del mal y recto. Significa que Job vivía para honrar, para glorificar a Dios, que Job era íntegro en su vida personal, en su matrimonio, en su familia y en la sociedad. Eso es lo que está diciendo el texto en ese versículo primero. Job era una persona íntegra. Fíjese el versículo 5. Para que veamos un ejemplo de lo que era Job. Versículo 5 dice, y acontecía que habiendo pasado el turno, los días de convite, o sea, la fiesta que hacían sus hijos, él tenía 10 hijos, y fíjese lo que hacía Job, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del confite, o sea, de la fiesta, de los cumpleaños de sus hijos, dice, Job enviaba, dice, y los santificaba, y se levantaba de mañana, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, los hijos, que eran 10. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuánto tiempo? Todos los días. Job hasta sacrificaba holocausto para pedir y oficiar, ¿no?, el perdón de pecado de sus hijos, aún por las dudas.
Esto es lo que significa que Job era un hombre temeroso, recto, apartado del mal y un hombre perfecto para con Dios. No en el sentido de que Job no tenía pecado, sino en el sentido de que él vivía para honrarlo a Dios. Hermanos, haciendo una rápida crónica de este libro de Job, este libro inicia con una escena que se da prácticamente en el cielo, y eso lo vemos en el capítulo 1 y capítulo 2. El libro inicia con una escena no en la tierra, sino en el cielo. Esa narración tenemos capítulo 1 y capítulo 2, donde Satanás, ¿qué hace? Llega a la presencia de Dios y acusa a Job ante Dios, insistiendo que Job honraba a Dios, que Job lo seguía a Dios, que Job creía en Dios por interés. Fíjese el verso 6 del capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esta es la corte celestial, esto es en el cielo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué le está diciendo Satanás aquí a Dios? Dios, ¿sabes por qué Job te sigue, cree en ti? ¿Por qué trata de honrarte? ¿Por qué trata de ser íntegro? Porque lo hace por interés, porque vos lo estás bendiciendo, porque vos lo estás protegiendo. Esa fue la acusación que emana Satanás. Le está diciendo a Dios que Job le sirve a Dios por interés. Dios te está sirviendo a ti, Job. ¿Sabe por qué? No solo por interés, sino porque le conviene servirte. Porque tú lo tienes rodeado con tu protección y porque tú lo bendices y prospera todo lo que él hace. Por eso Job te sirve, te cree y te sigue. ¿Y qué hace Satanás? Le pide permiso. Fíjese la secuencia de la narración. Verso 10. Le dice Satanás, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Le está diciendo a Dios, por esta causa Job cree en ti y te sigue y te es fiel. Verso 11. Dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios, quítale toda la protección, no lo protejas más, no lo bendigas más, vas a ver cómo inmediatamente se te va a dar vuelta y te va a maldecir. Esa es la acusación que lanza este ser nefasto y homicida como Satanás. Lo está acusando y quiere probar la fe y la lealtad de Job en Dios. Y esa es la secuencia de los 42 capítulos del libro. Es el desarrollo de esta acusación. Es el desarrollo del desenlace de esta acusación. Todos sabemos, porque todos conocemos la historia de Job. Y obviamente la fe y la lealtad de Job en Dios no se quebró. En ningún momento. Aunque Job pasó momentos de incertidumbre, pasó momentos donde no entendía de dónde venían las cachetadas, pero no obstante a eso, la fe y la confianza de Job en Dios jamás se quebró. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, del capítulo 2 al final, al capítulo 36, vamos a ver en la narración de la historia, en todos esos capítulos, al final del capítulo 2 hasta el capítulo 36, no vamos a hacer como un bosquejo, así que no lo busquen, del capítulo 2 al final hasta el capítulo 36 del libro, entran en escena 3 amigos que vienen a consolarlo a Job. Ellos son Elifaz, Bildad y Zofar, quienes vienen a consolarlo a Job y vienen a discutir con Job en relación al porqué de la tragedia que él estaba llevando adelante.
y que estaba padeciendo y sufriendo. Y estas personas, estos tres amigos, le insisten a Job que el sufrimiento que él está acarreando, en el cual él está sometido, es un castigo porque él está ocultando pecado o porque él ha cometido pecado. Hay pecado en su vida. En líneas generales, estos tres amigos le están diciendo: Job, vos estás sufriendo porque hay pecados ocultos que tienes que confesar o porque has pecado en algo. Y estas son las circunstancias que han alcanzado las consecuencias de tus pecados. Estos son más o menos las acusaciones que le van haciendo cada uno de estos amigos a Job, ante lo cual Job se mantiene íntegro y Job se mantiene negando esas acusaciones, que obviamente estaban en lo correcto. Todos sabemos que el sufrimiento de Job no era por su pecado. Era una escena que se dio en el cielo, era una disputa entre Dios y Satanás. Y el propósito que Dios persigue con esa disputa con Satanás era fortalecer la vida de Job. Ese era el propósito. Miremoslos al final. Venga conmigo al capítulo 42. Capítulo 42. Cuando nosotros tomamos el capítulo 38 hasta el capítulo 41, capítulo 38 de Job, el capítulo 41 es Dios manifestándose a Job. En todos esos capítulos del 38, dije 37, 38, del 38 al 41, es Dios manifestándosele a Job, mostrándole a Job en todos esos capítulos la gloria, la magnificencia, el poder, la soberanía de Dios a Job. Cuando Él se le manifiesta en un torbellino, así comienza esa manifestación que Dios le hace a Job. Y en esos 3 capítulos Dios le muestra que Él es el creador y el que sostiene toda la creación, todo el universo, y se le muestra a Job como el Dios omnipotente, todopoderoso, suficiente, el Dios soberano que gobierna todas, absolutamente las cosas. A lo cual Job, en el capítulo 42, verso 5, dice lo siguiente: de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Llevarlo a este hombre a una comprensión más profunda de quién es Dios. Llevarlo a este hombre a un entendimiento más profundo del carácter, los atributos de Dios. Dios al cual él honraba, al cual él seguía, le creía, pero a través de toda esta experiencia, Job llegó a comprender a Dios y a conocer a Dios de una manera profunda. Por eso le expresa estas palabras en el verso 5: de oídas te había oído. O sea, yo sabía de ti, Dios. Pero ahora, dice Job, ahora, a pesar de pasar toda esta experiencia, ahora mis ojos te ven. Ahora he llegado a una comprensión más profunda de quién eres. Y al comprender eso, Job dice en el verso 6: por tanto, ahora que alcanzo a ver la majestad que eres tú, Dios, yo me veo como alguien que me aborrezco, como alguien insignificante. Hermanos, nosotros no necesitamos, escúcheme lo que le voy a decir, nosotros los creyentes hoy no necesitamos pasar por una experiencia similar a la que pasó Job. ¿Escuchó? Los creyentes hoy no necesitamos pasar por una experiencia similar a la que atravesó Job. ¿Por qué? Porque nosotros ahora
podemos conocer la grandeza, podemos conocer la majestad, podemos conocer la soberanía, podemos conocer el poder absoluto y todo suficiente de Dios. ¿Y por qué lo podemos conocer? Porque lo tenemos narrado en las Escrituras. Solo tenemos que estudiar las Escrituras para que podamos comprender la profundidad, la altura, la anchura de lo que es Dios. Porque cuando más conozcamos quién es Dios, más seguros nos vamos a sentir en Él. Más seguros y confiados caminaremos en un mundo hostil, en una sociedad difícil y pecaminosa. Cuando más conozcamos la magnitud, la soberanía, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, más en paz atravesaremos las vicisitudes de esta vida temporal. Por eso decía al principio que el creyente no necesita pasar por una experiencia igual a la que pasó Job. Quédate tranquilo. Porque Job pasó por esa experiencia para que al final él llegase a conocer más profundamente la persona de Dios. Y Job fue esa persona que Dios usó como su herramienta para dejarnos a nosotros, hoy la iglesia, que podamos conocer mediante el estudio, la lectura, la devoción de su palabra, lo que Job llegó a conocer por experiencia propia. O sea, dale gracias a Dios y dale gracias a ¿quién? A Job. Dale gracias a Dios en primer lugar, el orquestador de todo, y dale gracias al instrumento que Dios usó, Job, para que nosotros hoy a través de la historia de Job podamos conocer más profundamente el carácter de Dios, su magnificencia, su poder, su soberanía, su gobierno, su poder absoluto. Léete en tu casa todo el capítulo 38 de Job, cuando Dios le dice: Job, mira, síguete tus lomos y dime dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra. Así comienza Dios. Y ahí hace toda una descripción Dios de cómo Él gobierna el universo, cómo Él gobierna todas las cosas que Él creó, para mostrarle a Job que Él es el Dios todopoderoso, absolutamente. Y gracias a la historia y a la experiencia de Job, nosotros tenemos en este libro, podemos ver esa grandeza, esa majestad, esa soberanía del Dios eterno, que es nuestro Dios, si he creído en Jesucristo. Para que yo esté tranquilo con mi vida, para que yo esté seguro con mi vida en esta tierra y para que mi esperanza sea intacta en todo momento, a pesar de que tenga que pasar momentos difíciles. Amén, hermanos. Amén. Así que recuerde, no tiemble, no le agarre miedo cuando lea el libro de Job y empiece, mientras lo lea la historia de Job, no empiece a persignarse ahí, como diciendo: Señor, líbrame de esto. Quédate tranquilo. Igual, eso no quiere decir que no vayas a pasar pruebas. Has pasado prueba y seguiremos pasando pruebas. Pero las pruebas tú sabes que están bajo el control de Dios, bajo el control soberano de Dios. Y cada prueba que venga a nuestras vidas, como está bajo el control de Dios, es porque Dios tiene un propósito que cumplir en tu vida o en mi vida. Porque Dios está trabajando en nosotros día y noche, formando la imagen de Jesús en nosotros. Amén. Amén. Eso es lo que dice claramente el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8. El propósito de Dios es llevarnos a que seamos iguales. ¿A quién? A su Hijo. ¿Y a través de qué? De las pruebas. A través de las pruebas. Y Dios nos va formando. Aquellos que tenemos muchos años en la vida cristiana, cada uno sabemos, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta cómo Dios nos ha forjado, cómo Dios nos ha pulido. Muchas veces cuando miramos una foto de hace 20 años atrás, lo que era yo, pensamos.
lo que soy hoy. Como Dios nos damos cuenta en todo el trayecto del camino, a través de las pruebas, Dios nos ha ido amansando, corrigiendo, perfeccionando, madurándonos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermano. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por sus propósitos perfectos para con nosotros. Padre, te damos muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te agradecemos, Padre, por esta hermosa historia, verídica, real, porque Job existió. Fue un hombre como nosotros, de carne y hueso. Santiago en su carta nos revela esa verdad. Y él padeció y él sufrió, Señor, porque tú tenías un propósito bien definido, no solamente con Job, sino un propósito para mostrarle a la humanidad entera, para mostrarle a Satanás y sus demonios, y mostrarle a los ángeles fieles que tú tienes, de que la fe que tú le das a una persona cuando la salvas, esa fe es inquebrantable en lealtad y fidelidad al Dios que lo salvó. Y eso nos enseña la vida de Job. A pesar de todo lo que él atravesó, él se mantuvo leal y fiel a su Dios. Y esa fe que había en Job, esa fe es la que Dios ha depositado en todos aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, aquellos que Dios ha llamado a salvación. Así que, hermano querido, no temas a las pruebas. Dios te ha dado una fe que es superior a cualquier prueba. En el momento de la aflicción, corre a los brazos tiernos, poderosos de Jesús. En Él hallarás descanso para tu alma. Señor, gracias por estas verdades que nos enseñan, por estas verdades que nos ayudan a seguir creciendo en esta vida cristiana hasta ese día en el cual tú nos lleves a la gloria. Padre Santo, bendice a tu iglesia que está aquí presente, bendice a cada familia representada, individualmente a cada uno de tus hijos, bendícelo con aquellas necesidades que ellos tienen, primeramente espirituales, pero también físicas y materiales. Oh Dios bueno, Dios de compasión, gracias por ser tus hijos y parte de tu familia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Amén, hermano. Saludes.